Hola niños y niñas, espero se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es hablar en relación a algunos elementos que son de vital importancia para entender el que ha de ser uno de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales más importantes a desarrollarse en Europa para el siglo XX y que corresponde a nuestra edad contemporánea. En primer lugar, es necesario ubicarnos geográfica e históricamente, a saber que Rusia es en la actualidad el país más grande del mundo y su territorio se extiende por los continentes de Asia y Europa. Este proceso revolucionario va a tener sus antecedentes aproximadamente en el año de 1860, para concluir así en el año de 1917. Frente a los antecedentes, debe tomarse la conceptualización que Carlos Marx hizo acerca del capitalismo, como un modelo propio de la revolución industrial, que es además un sistema de explotación de la población que se hace necesario cambiar. ¿Por cuál? Por un modelo social sin clases, decía él, y la forma de lograrlo sería haciendo que tanto obreros como campesinos se rebelen. A través de la siguiente línea del tiempo vamos a abordar algunos de esos elementos que corresponden a la Revolución Rusa y que los estableceremos a partir de tres ejes principales: antecedentes, desarrollo y consecuencias de la revolución, no solo para Europa, sino también para el resto del mundo. Frente a los antecedentes, la situación inicial previa al proceso revolucionario tenemos que situarla en el año de 1860. La población del Imperio ruso sufría atraso, desigualdad y miseria. Había unas élites privilegiadas quienes tenían en sus manos la mayor parte de las tierras, latifundios principalmente, y el poder. Mientras que la mayoría de países europeos caminaban en la revolución industrial y la revolución agrícola con un sistema capitalista, para el caso del Imperio ruso se mantenía un sistema de tipo feudal. El sector agrario era incapaz de satisfacer las necesidades dado su carácter primitivo y tradicional, y sus particularidades preindustriales estaban ancladas en el pasado. El pueblo era sometido a trabajos mal pagos, explotado y limitado socioeconómicamente, además de reprimido, mientras que las clases altas mantenían privilegios excesivos, lujos, ganancias. Entre ellos, por supuesto, se encontraba el zar Nicolás II y su familia. Frente al desarrollo del proceso revolucionario, habría que enmarcar que producto de todas estas inequidades y represiones existentes de parte del zarismo sobre la población, se da paso a la formación de la oposición, representada principalmente en dos grupos: los socialrevolucionarios y los socialdemócratas. En la siguiente diapositiva vamos a evidenciar un poco a qué hacía referencia cada uno de estos grupos. La posición al zar se vio representada en una serie de divisiones: socialrevolucionarios y socialdemócratas, como ya lo decíamos. El primero es un partido de corte liberal, con un gran apoyo dentro del mundo rural, al ser defensores del reparto de tierras entre los campesinos. El segundo estaría dividido en los mencheviques y los bolcheviques. Estos dos serían los grupos más representativos, ya vamos a ver más adelante que van a jugarse papeles bastante importantes dentro de la revolución. Por una parte, los mencheviques estaban liderados por Plejanov y Martov, eran la minoría. Ellos consideraban que antes de iniciar la revolución se debía producir un proceso democratizador. Solo después se podría realizar la revolución social. Concebían el partido como algo muy abierto y mayoritario, mientras que los bolcheviques estaban liderados por Lenin, eran la mayoría, y los más radicales. Eran partidarios de la toma del poder inmediato, luchando simultáneamente contra el zarismo y contra la burguesía liberal. Estaría dirigido por una minoría que movilizaría a las masas. La población, en cuanto a obreros, campesinos, artesanos, militares se refiere, estaban ya cansados de la situación y empezaron a movilizarse. Una de las primeras muestras de esto sucedió en el año de 1904.
luego de la guerra ruso-japonesa, en la que la población salió a la plaza de San Petersburgo a reclamar por sus derechos. El zar, inconforme con lo sucedido, manda a su ejército a despejar la plaza violentamente, dando como resultado muchas muertes. Este hecho habría de ser conocido como el Domingo Sangriento. Ante esta grave situación, el zar aceptó convocar a la Duma, o a la Asamblea, pero los bolcheviques, insatisfechos con este primer intento revolucionario, acordaron lo siguiente. Los bolcheviques quedaron profundamente desencantados con el resultado de este primer experimento revolucionario, desarrollando un futuro programa de acción que marcaría la revolución posterior y que tendría los siguientes elementos. Primero, la revolución debería ser encabezada por la clase obrera, como forma de conseguir que sus demandas fuesen atendidas. Consideraban además que la burguesía en Rusia era demasiado débil para encabezar la revolución y que no era necesario pasar antes por la revolución burguesa para que el proletariado tomase conciencia de su situación de explotación e iniciase la revolución. El campesino sería considerado un aliado en el proceso revolucionario, aunque no su protagonista. La creación e impulso de los soviets serían el germen del futuro gobierno, al crear una estructura previa de poder y ejercitar en su ejercicio a sus líderes. Era necesario el mantenimiento de un partido fuerte y disciplinado para conseguir la revolución, sin fisuras ni disensiones que hiciesen fracasar la misma. Habría que esperar un momento propicio, en el que las situaciones de explotación se agudizasen, para iniciar el movimiento revolucionario definitivo, el cual vendrá determinado por un nuevo conflicto bélico, la Primera Guerra Mundial. Para el año de 1914, el mundo había entrado en la Primera Guerra Mundial. Esta estaba trayendo para Rusia lo siguiente. Primero, más pobreza, pues el dinero estaba siendo destinado para esta y no para solucionar las problemáticas de la población. Y segundo, los soldados que Rusia estaba enviando a combatir tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Guerra Ruso-Japonesa no estaban siendo ni equipados debidamente, así como también se les estaba dejando morir de hambre. Si el enemigo no los mataba, el hambre sí lo iba a hacer. Debido a todo esto, se desarrolla la Revolución de Febrero en San Petersburgo, en la cual se unieron los soldados opositores al régimen zarista y crean así los llamados soviets. Se dará así un golpe de estado incitado por los mencheviques, creando un gobierno provisional, pero se demuestra inconformidad con este nuevo poder. En la siguiente diapositiva vamos a revisar las que serían las dos fases revolucionarias más importantes. En la revolución pueden distinguirse dos fases. Las dos revoluciones de 1917 se dividieron en dos grandes partes. La primera es la caída del régimen zarista, Revolución de Febrero, y la segunda es la creación del primer Estado comunista en el mundo, Revolución de Octubre. Frente a la primera, Revolución de Febrero de 1917, se puede decir lo siguiente. Esta desplazó la autocracia del zar Nicolás II de Rusia, el último de la historia, y tenía la intención de instalar en su lugar una república de carácter liberal, con la unión momentánea tanto de socialistas, soviets y demócratas. La segunda, que fue la Revolución de Octubre, en la que los soviets, inspirados y controlados cada vez más por el partido bolchevique de Lenin, tomaron el poder del gobierno provisional dirigido por Alexander Kerensky y se proclaman así las llamadas Tesis de Abril. Lenin, al regresar a Rusia, toma rápidamente las riendas del movimiento bolchevique, llevando a cabo la llamada Revolución de Octubre y proclamando así las Tesis de Abril. Estas consistían en lo siguiente. Primero, se rechazaba el gobierno provisional, al que no consideraba representativo de los obreros. Segundo, exigía el fin de la participación rusa en la Primera Guerra Mundial. Tercero, reclamaba el control de la producción y la distribución industrial para los soviets,
de forma que las empresas fuesen controladas y dirigidas por los obreros. Y cuarto, Rusia debía convertirse en una república de soviets de obreros y de campesinos. Este nuevo modelo no va a ser aceptado por toda la población, en especial por quienes querían que volviera el gobierno zarista. De esta manera se va a desarrollar una guerra civil entre bolcheviques y antibolcheviques, quienes eran esos últimos los que estaban a favor del gobierno zarista, dando como vencedores a la facción bolchevique. Aquí nace una nueva propuesta, la Tercera Internacional o Internacional Comunista. La victoria de la revolución bolchevique se constituía en un ejemplo de que la misma era posible. Los bolcheviques deseaban la extensión de la revolución como un medio de afianzar y mantener la suya, no solo en Europa, sino en el mundo. Pensaban que la Primera Guerra Mundial facilitaría su desarrollo, ya que las consecuencias del conflicto habían creado una situación favorable para el estallido revolucionario en toda Europa. Esta propuesta pretendía expandir el mensaje y presencia comunista al resto de Europa y del mundo, y como resultado de todo este proceso nace para 1922 la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1924 muere Lenin, Stalin mata a Trotsky y levanta su dictadura stalinista. Ahora vamos a ver un poco en qué consistió la dictadura stalinista. Stalin creó una dictadura de carácter personal, que estuvo caracterizada por un control pleno del partido y de las instituciones del Estado, sin que nada se desarrollase al margen de sus decisiones. Frente a los rasgos políticos encontramos cuatro. En el primero, la dictadura se basaba en un fuerte culto a la personalidad, mediante una gran exaltación propagandística, convirtiéndose en el padre de la patria, adquiriendo el aura de los antiguos zares. Segundo, la persecución de los disidentes, una persecución implacable que conllevó fuertes limpiezas, incluso dentro del propio partido bolchevique, persiguiendo cualquier crítica e imponiendo un régimen del terror mediante continuas purgas políticas. Ahora vamos a ver algunos rasgos de la dictadura stalinista. Stalin creó una dictadura de carácter personal, que estuvo caracterizada por un control pleno del partido y de las instituciones del Estado, sin que nada se desarrollase al margen de sus decisiones. Frente a los rasgos políticos encontramos cuatro. Primero, la dictadura se basaba en un fuerte culto a la personalidad, mediante una gran exaltación propagandística, convirtiéndose en el padre de la patria, adquiriendo el aura de los antiguos zares. Segundo, la persecución de los disidentes, una persecución implacable que conllevó fuertes limpiezas, incluso dentro del propio partido bolchevique, persiguiendo cualquier crítica e imponiendo un régimen de terror mediante continuas purgas políticas. Tercero, el partido bolchevique se convirtió en un partido de masas, al ser obligatoria la afiliación al partido para poder acceder a cualquier cargo político o administrativo. Y cuarto, el partido bolchevique hizo gala de un fuerte nacionalismo ruso, rusificando la sociedad. Frente a los rasgos económicos tenemos, la NEP se sustituyó por una política económica fuertemente planificada y controlada desde el poder central, acorde con las tesis estalinistas. El Estado y el partido decidían qué, cuánto, cómo y dónde se producía. A la vez, se inició una rápida política industrializadora del país. Segundo, se desarrollaron planes quinquenales en la que se diseñaban objetivos económicos que había que cumplir. Tercero, se produjo la colectivización de la agricultura, desapareciendo totalmente la propiedad privada. Y cuarto,
Se apostó por la industria pesada, impulsando la creación de bienes de producción frente a los bienes de consumo, desapareciendo prácticamente el artesanado y el comercio privado. Ahora vamos a enmarcar algunas consecuencias de este estalinismo. Primero, la URSS se convirtió en una potencia industrial a nivel mundial. Segundo, se consolidó un poder centralizado y autoritario, basado en la autocracia del partido único como centro de poder. Tercero, se garantizaron unos servicios mínimos extendidos a toda la población, asequibles y gratuitos, garantizados por el Estado para todos. A pesar de eso se mantuvieron unos fuertes desequilibrios. La agricultura permaneció atrasada frente al fuerte desarrollo industrial y se desarrolló un importante mercado negro ante la falta de libertad de precios y la ausencia de un mercado privado. Y para finalizar, el impulso de un régimen represor que se basó en el exilio, las deportaciones, los campos de trabajo, las penas de muerte. Esto supuso que durante el estalinismo fueron víctimas de esta represión entre 10 y 20 millones de personas. Para finalizar, respecto a las consecuencias, tendríamos que señalar que la Revolución Rusa tuvo importantes consecuencias, ya que supuso un cambio profundo dentro de la sociedad, economía e incluso la cultura de la Unión Soviética, así como de Europa y del resto del mundo. Como primer consecuencia, habría que destacar el derrocamiento del régimen zarista y de la dinastía de los Romanov. Segunda, la creación del primer Estado comunista del mundo, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Esto supuso la adopción de las ideas socialistas y el desarrollo de otras ideas anarquistas y comunistas. Tercero, tras la Revolución Rusa, la URSS se convirtió en una de las principales potencias económicas a nivel mundial, una posición que mantuvo hasta su disolución. Cuarto, formación de la Tercera Internacional o Internacional Comunista. Esta sirve como antecedente para entender la Segunda Guerra Mundial. Y quinto, la URSS fue fundamental para derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial y fue el país que pugnó por la supremacía mundial contra Estados Unidos durante la Guerra Fría, significando la lucha entre el bloque capitalista y el bloque comunista.